En el marco de su viaje a Nueva York, el presidente de la República, Horacio Cartes, se reunió con representantes del Foro de Líderes Mundiales para hablar de oportunidades que presenta Paraguay en crecimiento económico y social. La Cámara de Diputados declaró emergencia en Central, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná y Amambay, tras el temporal que afectó a varias comunidades del país. Se estima que hubo daños por $1,5 millones. Fuertes explosiones y disparos en Kenia, donde atacantes islamistas somalíes tomaron rehenes tras un atentado que dejó más de 60 muertos. Gracias por acompañarnos. Comenzamos la edición central de Paraguay Noticias. Con este tema, el jefe de Estado, Horacio Cartes, cumple una apretada agenda en la ciudad de Nueva York, en el marco de su visita para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El siguiente es un informe de nuestros enviados especiales a ese lugar, Alejandra Reynoso y Alfredo Jiménez. La actividad se llevó a cabo en la Universidad Columbia de Nueva York, Estados Unidos, donde el mandatario expuso a Paraguay como la tierra de oportunidades. En una entrevista con la prensa, el jefe de Estado señaló que los paraguayos debemos aprovechar las oportunidades que se nos presenta y no dejar que otros países tengan mejores intenciones que nosotros mismos hacia nuestro país. Cartes además valoró la predisposición de las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo hacia Paraguay. El presidente del BID tiene una generosidad para con el Paraguay que no tiene fronteras. Luis Alberto Moreno, desde que yo lo conocí, tiene un cariño, afecto y de ayuda hacia el Paraguay, que ojalá Ahora, ¿qué tenemos que entender todos los paraguayos? Las herramientas que ya han hecho otros países para que estos créditos puedan acceder. Pero el Estado tiene que hacer otros anuncios, él estará el 9 de diciembre, si no estoy equivocado, estará en Paraguay, en donde va a llevar una muy buena noticia también para nuestros jóvenes, para las pymes. Posteriormente, el presidente Cartes mantuvo una entrevista con el doctor Jeffrey Sachs, director del Instituto de la Tierra de la Universidad Columbia, quien se comprometió a enviar al mandatario paraguayo los resultados del estudio realizado sobre la deuda de Itaipú, pero que aún no ha culminado. Y nos costó en forma anecdotaria del trabajo que había hecho, que aún no había concluido, y quedaron en contacto que nos acercará el estudio con la calificación final que dio a esos estudios. Pero quedó a entregar eso, sí. El presidente paraguayo Horacio Cartes viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU y se prevé su intervención para el martes a las 15:45 horas. El jefe de Estado fue acompañado por el ministro de Hacienda Germán Rojas, de Industria y Comercio Gustavo Leite y de Relaciones Exteriores Eladio Lizaga. Autoridades de la Subsecretaría de Estado de Tributación manifestaron su disconformidad por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a devolver el IVA a entidades privadas. Un poco más de $41 millones entre sentencias acreditadas y casos en trámite es lo que adeuda la Subsecretaría de Estado de Tributación en concepto de devolución del IVA a clubes y entidades sin fines de lucro. Las autoridades de la SED consideran que el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia es producto de una mala interpretación de la ley tributaria, puesto que estas exoneraciones versan sobre los ingresos y no sobre sus compras. Nosotros entendemos que la ley tributaria establece la exoneración para las ventas de los servicios o para las ventas de los bienes que hacen estas instituciones, pero no así para las compras, es decir, nuestra interpretación es que las compras tienen que considerarse como consumidor final, así como con cualquier ciudadano que hace una compra, en el caso de las entidades sin fines de lucro, deberían de considerarse conforme a nuestra interpretación como consumidor final. En el caso puntual del Club Centenario, que obliga a la institución a devolver unos 12.700 millones de guaraníes, la viceministra manifestó que apelarán a la conciencia y solidaridad de sus directivos en beneficio del interés general. En primera instancia, la justicia dio la razón, el Tribunal de Cuentas dio la razón a la SED, pero luego al apelarse, la Corte Suprema da la razón al Club Centenario, y así que llegamos a la última instancia y debemos devolver judicialmente este monto. Estamos apelando a la solidaridad del club en el sentido de que entendemos de que este club no tiene las necesidades apremiantes que tienen muchos ciudadanos paraguayos a los que sí les puede beneficiar este monto y todos los otros montos que están en proceso en este momento. Un total de 85 entidades privadas figuran con sentencias acreditadas que suman $13 millones. Entre tanto, se encuentran en trámite en la Corte 7 entidades más con un monto aproximado de $16 millones.
En instancia judicial figuran 23 casos que ascienden a 11 millones y 3 en instancias administrativas de la SED que suman $680.000. Y la Secretaría de Estado de Tributación apela a la conciencia ciudadana de los principales dirigentes de un club social de nuestra capital, teniendo en cuenta que el Estado debe abonar efectivamente la devolución del IVA para que esta entidad pida que se deje sin efecto ese pago. Según un estudio comparativo presentado por la Subsecretaría de Estado de Tributación, la suma de 12.762 millones de guaraníes en concepto de devolución del IVA que el fisco debe abonar al Club Social Centenario mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia podría financiar numerosos proyectos relacionados a la educación y la salud, además de pago de subsidios. El comunicado expresa que el Estado podría financiar la compra de 388.000 dosis de vacunas para inmunización o tal vez asegurar 40.000 vasos de leche para niños y niñas en edad escolar. También podría destinarse a la atención médica de 150.000 personas a través de la Unidad de Salud Familiar o se podría haber comprado 210.000 kits escolares, igualmente la construcción de 125 viviendas populares. El monto de 12.762 millones de guaraníes significa igualmente el pago de subsidios para 2.800 adultos mayores que viven en situación de pobreza. El Gobierno Nacional, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, remitió una nota al Club Centenario exhortando a sus directivos a renunciar al monto estipulado en beneficio de sectores más vulnerables. Representantes del gobierno anunciaron que reforzarán la lucha anticontrabando, luego de que fueran incautados cerca de 500.000 kilos de azúcar de ingreso ilegal a nuestro país. Este procedimiento se llevó a cabo mediante un trabajo conjunto entre varias instituciones del Estado. Fueron halladas 8.000 bolsas de azúcar de 50 kilogramos cada una, además de bolsas vacías con el logotipo de una empresa, listas para ser recargadas, 4 máquinas para embolsar azúcar, entre otros elementos, por lo que se presume que se quería empaquetar el producto y hacerlo pasar como producción nacional. Además, se encontró una cantidad aún no determinada de aceite, ambos productos presumiblemente traídos de Argentina. El viceministro de Comercio aseguró que se intensificará la lucha hacia el contrabando mediante el trabajo conjunto y arduo de diferentes instituciones del Estado. Lo que vamos a buscar a partir de ahora, como recibimos la orden, es trabajar en forma coordinada y ordenada. Vamos a tratar de buscar la eficacia y la eficiencia a los efectos de que el contrabando sea un acto residual, no un acto natural. Todas las instituciones van a estar a partir de hoy en forma totalmente predispuesta a trabajar en forma conjunta a los efectos de que no exista la posibilidad de que sea la facilitación se dé en el contrabando y no en el comercio formal. El director de aduanas no descartó la posibilidad de que lo incautado sea donado a sectores necesitados, ya que actualmente mantienen convenios para este fin. Obviamente nosotros periódicamente y conscientes de las necesidades de nuestro pueblo, estamos periódicamente haciendo donaciones a las instituciones que así nos piden. Hay comunidades que fueron muy afectadas por el último granizo del sábado pasado. Y siempre y cuando los bienes que periódicamente estamos incautando en nuestros operativos se encuentren en condiciones para su consumo, de acuerdo a la certificación de las instituciones sanitarias, nosotros estamos procediendo a su donación, ¿verdad? De este procedimiento participaron además de la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria y Comercio, la Fiscalía, entre otras instituciones. La incautación se llevó a cabo en la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa. Continúa la recolección de víveres para los afectados por la sequía en el Chaco paraguayo, en el marco de una campaña denominada Motor Humanitario. La campaña solidaria se lleva a cabo en la zona de la competencia del rally, gracias a la iniciativa de la Secretaría de Emergencia Nacional, la Secretaría Nacional de Deportes, el Touring Automóvil Club Paraguayo, el Centro Paraguayo del Volante, con el apoyo de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, SICOM. Miguel Curita, jefe de gabinete de la Secretaría de Emergencia Nacional, afirmó que no para la campaña de recolección de víveres en el Chaco. Bueno, no para en absoluto la asistencia al Chaco, dada la situación de sequía que se está presentando. Lastimosamente el agua, la lluvia no llegó en estos lugares.
pero nosotros seguimos a full y cabe mencionar la coordinación y el apoyo de la gente del Turing y del Centro Paraguayo Volantes, en donde hay una campaña denominada Motor Humanitario. Consiste en solicitar el apoyo y asistencia en alimentos no perecederos y agua, ¿verdad? Hay 3 puntos en el Chaco en donde se van a recepcionar estas ayudas, que son Pozo Colorado, Teniente Irala Fernández y Filadelfia. Durante prácticamente toda esta semana se va a estar recepcionando estos productos. Entre las donaciones se encuentran alimentos no perecederos y por sobre todo agua, que serán entregados a las comunidades más afectadas debido a la situación de sequía que sufre el Chaco paraguayo. El Congreso declaró emergencia nacional semanas atrás en 3 departamentos del Chaco: Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. Buenas noches, vamos a desarrollar una de las noticias deportivas, la que tiene que ver con el ámbito internacional y sobre todo con los paraguayos que marcan en el exterior, como por ejemplo Paulo da Silva, que anotó para el Toluca frente al Querétaro en el fútbol mexicano, y Óscar Tacuara Cardoso, que volvió a marcar en este caso para el Benfica contra el Victoria Guimaraes en Portugal. Óscar Tacuara Cardoso anotó su primer gol de la temporada y le dio el triunfo al Benfica ante el Victoria de Guimaraes por la 5ª fecha del torneo portugués. En el fútbol colombiano, Néstor Camacho marcó 2 goles en la goleada del Deportivo Cali sobre el Deportes Quindío. El primero fue a los 34 minutos del primer tiempo y el segundo a los 4 de la etapa complementaria. Real Garcilaso del Cusco venció por 2-1 al Sporting Cristal y encabeza con 67 puntos la liguilla. El primero para el Garcilaso anotó Fabio Pitu Ramos y el segundo el ex cerro porteño Víctor Cachi Ferreira. El defensor paraguayo Paulo da Silva convirtió el 4º gol en la victoria del Toluca 4-0 sobre el Querétaro por la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga MX del fútbol mexicano. Con esta victoria, los rojos suman 17 puntos y escalan al 5º puesto del certamen. Y por el fútbol boliviano, Marcos Lazaga anotó el segundo gol para el Blooming a los 8 minutos del segundo tiempo sobre el Real Potosí, donde fue titular el ex arquero de Olimpia, Henry Lazic.